Hola, en este video les vamos a estar hablando acerca de los generadores eléctricos. Les vamos a explicar qué es un generador eléctrico, su funcionamiento, partes y qué es la inducción electromagnética. Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica en dos de sus puntos, llamados polos terminales o bordes, transformando la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura, denominada también estafor. Si se produce mecánicamente un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se generará una fuerza electromotriz. Este sistema está basado en la ley de Faraday. Aunque la corriente generada es corriente alterna, puede ser rectificada para obtener una corriente continua. La fuente de energía mecánica puede provenir a partir de energías de otra naturaleza, como puede ser la hidráulica, eólica, vapor, aire comprimido, nuclear, etc. Algunos ejemplos pueden ser máquinas alternativas de vapor, una rueda hidráulica, un motor de combustión interna, una turbina eólica, una manivela, aire comprimido o cualquier otra fuente de energía mecánica. Los generadores proporcionan casi toda la energía para las redes de suministro eléctrico. ¿Para qué sirve un generador eléctrico? Los generadores eléctricos son utilizados en propiedades comerciales donde no puede faltar la energía eléctrica, como hospitales, farmacias, bombas de gasolina y también en otras como los casinos. Incluso algunas propiedades del Estado, como presas, utilizan generadores, aeropuertos, solo que unos son mucho más costosos y poderosos que otros. Estos son muy útiles para ayudar a mantener la electricidad durante apagones prolongados y pueden abastecer energía dependiendo de su capacidad. En 1831, Faraday, en uno de sus experimentos, enrolló dos cables en un anillo de hierro. El primer cable estaba conectado a una pila y el segundo no. Esto con la simple idea de que si una corriente eléctrica generaba un campo magnético, tal vez un campo magnético genere una corriente eléctrica. De modo que Faraday puso un detector en el segundo cable, es decir, en el que no tenía una pila, y encendió el circuito. Sin embargo, no sucedió lo que podría parecer evidente. Cuando la pila estaba encendida y por lo tanto había un campo magnético, el segundo cable no mostraba una corriente alguna. La situación era exactamente igual con la pila encendida que con la pila apagada, pero algo inesperado sucedía, y es que justo en el momento de encender el primer circuito o apagarlo, apareció una corriente eléctrica en el segundo circuito. Lo extraño era que no era la existencia de un campo magnético lo que inducía una corriente en el circuito sin pila. Era la variación del campo magnético la que generaba la corriente. Además, había algo curioso, y era que cuando se encendía el circuito, la corriente en el segundo circuito iba en un sentido, pero al apagarlo, la corriente iba en el sentido contrario. En ambos casos se detecta una corriente durante un tiempo muy corto, en el que duraba la transición de apagado y encendido y viceversa. ¿Qué quería decir esto? Que los cambios eran lo que producía la corriente y no la manera en la que existía el campo magnético. Faraday anunció un principio que hablaba exclusivamente de cables y circuitos, y el ruso Lenz refinó el principio añadiendo el sentido de la corriente. Paradójicamente, este fenómeno curioso pero aparentemente inútil, del que ni siquiera el propio Faraday fue capaz de predecir su importancia, hoy en día domina nuestras vidas cotidianas. ¿Y por qué se dice esto? Debido a que es la base de nuestra tecnología, nuestro desarrollo y en consecuencia nuestra civilización. Esta tecnología, este descubrimiento se encuentra en los generadores eléctricos, motores eléctricos, transformadores, osciladores, baterías y hornos de inducción. Funcionamiento del generador eléctrico. La clave del funcionamiento del generador eléctrico se encuentra en la llamada ley de Faraday, que establece textualmente que para que se genere una corriente eléctrica debe haber un movimiento entre el conductor y el campo magnético, ya que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. En otras palabras, el generador eléctrico emplea un campo magnético para generar un movimiento de electrones y producir energía eléctrica. Exactamente, al ensamblar la bobina conductora a una corriente eléctrica continua, se consigue un cambio en el flujo del campo magnético que interactúa con los polos del imán y que provoca que la bobina gire sobre sí misma, produciéndose así una fuerza psicomotriz capaz de transformarse en energía eléctrica.
Esto es debido a que si un circuito externo se conecta a las terminales de la bobina, este voltaje generará corriente a través de este circuito, que será energía que se transmitirá a la carga. Por lo tanto, la energía mecánica que hace rotar la bobina se convierte en energía eléctrica. Partes de un generador eléctrico. El generador eléctrico está compuesto de una serie de elementos que a través de los cuales se consigue operar correctamente. Motor es la parte más importante, que es la fuente de la fuerza mecánica inicial. Alternador es el encargado de la producción de la salida eléctrica y de entrada de la energía mecánica en los generadores eléctricos. A su vez, el alternador está formado por el estator, la parte fija exterior de la máquina en la que se encuentran las bobinas inducidas que producen corriente eléctrica. El estator se coloca sobre una carcasa metálica que le sirve de soporte. Rotor. Se trata del componente móvil que gira dentro del estator y que provoca el campo magnético inductor que genera el embobinado inducido. Sistema de combustible. En función del modelo generador eléctrico, dispondrá con una capacidad u otra, aunque la medida es de autonomía de 6 a 8 volts. Regulador de voltaje. Este elemento transforma el voltaje de corriente alterna en corriente continua. Sistemas de enfriamientos y escape. Se encarga de vigilar que el generador eléctrico no se sobrecaliente y emplea como vía al exterior. Sistemas de lubricación. La lubricación garantiza la fluidez y la durabilidad de las actividades del generador eléctrico. Tipos de generadores eléctricos. Los generadores eléctricos son máquinas o dispositivos que transforman algún tipo de energía en energía eléctrica por su incidencia industrial o cantidad de electricidad producida. Los más importantes son los generadores eléctricos electromecánicos, en los que el motor de cualquier tipo, térmico, alternativo, turbinas de vapor, gas, hidráulico o eólico, mueve el eje de un generador eléctrico basado en la ley de Lenz, o sea, en las corrientes inducidas en los bobinados de la máquina por los campos magnéticos que ella misma cree o existen en su interior. Generadores eléctricos electroquímicos son pilas o baterías recargables y acumuladores. Se basan en fenómenos electroquímicos producidos por intercambios y trasiegos iónicos entre metales sumergidos en electrolitos. Las pilas desechables se usan en pequeñas aplicaciones eléctricas y electrónicas. Los acumuladores eléctricos se utilizan para almacenar corriente eléctrica generada por medios y utilizarla cuando sea preciso. Se utiliza cada vez más en tracción, carretillas, automoción, etc. El gran peso y costo respecto a las pequeñas energías almacenadas son sus inconvenientes. Actualmente no se conoce un método lo suficientemente rentable de almacenamiento masivo de energía eléctrica. Actualmente hay una corriente de investigación mundial tendente al almacenamiento de energía basada en el hidrógeno. Inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable, o bien en un medio móvil respecto a un campo magnético estático. Es así que cuando dicho cuerpo es un conductor, se produce una corriente inducida. Este fenómeno fue descubierto por Michael Faraday, quien lo expresó indicando que la magnitud del voltaje inducido es proporcional a la variación del flujo magnético. El descubrimiento de Oersted, según el cual las cargas eléctricas en movimiento interaccionan con los imanes, y el descubrimiento posterior de que los campos magnéticos ejercen fuerza sobre corrientes eléctricas, no solamente mostraba la reacción entre dos fenómenos físicos hasta entonces independientes, sino también porque podría ser un camino para producir corrientes eléctricas de un modo más barato con la pila de voltaje. Faraday fue el que obtuvo primeros resultados positivos en la producción de corrientes eléctricas mediante campos magnéticos. Faraday también descubrió la forma de generar una tensión o corriente inducida mediante un cuerpo magnético y un movimiento. Esto fue un gran descubrimiento, ya que hasta ese momento la gente solo había sido capaz de producir corriente eléctrica con una batería. Ahora, Faraday había demostrado que el movimiento podía ser convertido en electricidad. Una electricidad inducida por un campo magnético y un movimiento. Esto fue el principio para la construcción del dinamo y el alternador. Otro ejemplo de inducción eléctrica son los transformadores eléctricos y las cocinas de inducción, que se basan en la inducción electromagnética para producir electricidad y finalmente calor. Por supuesto, los motores eléctricos también se basan en los fenómenos de inducción electromagnética.